Pues Dios te bendiga, hermano. Nuevamente buenos días. Pues vamos a ver la palabra y el mensaje que Dios tiene preparados para nosotros en esta mañana. Y le he puesto por título El nacimiento espiritual. ¿Sale? Entonces voy a dar dos definiciones, dos conceptos para poder partir de aquí y poder expresarte lo que el Señor quiere compartirnos. Entonces, esta predicación se llama así, el nacimiento espiritual, pero para poder entender qué es el nacimiento espiritual, tenemos que entender primero qué es el nacimiento como tal. Y el nacimiento, hermano, es la culminación de la gestación de un embarazo, obviamente en el ser humano o cualquier ser vivo. Entonces, siempre que se culmina el tiempo necesario de una gestación, pues viene el nacimiento. Cada ser vivo tiene sus etapas de gestación para culminar en un nacimiento. En el ser humano son 9 meses de gestación para culminar en un nacimiento. ¿Vale? Y ya hay otro concepto que también quiero manejar contigo, que es el significado de engendrar. Entonces ya tenemos el primero, que es nacer, y el segundo concepto, que es engendrar. Y engendrar significa crear nueva vida, una nueva creación a través de la procreación. Y procrear se refiere a la unión de dos células o dos gametos, o espermatozoide y óvulo, que cada uno tiene la mitad del material genético, que cuando se unen, entonces crean una nueva persona, un nuevo ser humano, o un nuevo animal, o lo que tú quieras, ¿sale? El engendrar, hermano, requiere, ¿sí?, de estas dos cosas, ¿sí?, que haya una célula o un gameto femenino y un gameto masculino. Cuando se juntan los dos, entonces ya cumple el requisito para que se forme una nueva vida. Entonces, aquí hay dos conceptos, hermanos, bien interesantes. Quiero que los tomes en cuenta para poder entender esta palabra y este mensaje. Entonces, el nacimiento termina la gestación y la persona tiene que nacer, ¿sale?, al culminar el mismo. Y engendrar es cuando dos personas, o hombre o mujer, o masculino y femenino, se unen, ¿sí?, y forman, ¿sí?, un nuevo ser o una nueva persona. Vamos al libro de Mateo, hermano, ya con esos dos conceptos, lo que es nacimiento y lo que es engendrar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1. Vamos a leer solamente un par de versículos. Nos vamos a ir salteando. Porque en Mateo, capítulo 1, habla de la genealogía de Jesús. ¿Sí? Solamente vamos a leer algunos. Vamos a leer primero del 1 al 3. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y mira cómo empieza. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom y Esrom a Aram. Y ahí se sigue la lista. Va hasta el 7. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Y ahí nos podemos seguir adelante. ¿Sale? Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconias engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjate bien, hermano, aquí hay algo muy importante de lo que te acabo de mencionar. Vemos la genealogía de Cristo,
Vemos desde el patriarca Abraham y dice Abraham engendró. Y ahí se va toda la genealogía, toda la descendencia. Y por eso te di el concepto de engendrar. Engendrar es cuando dos personas se unen, ¿sí?, para poder procrear un hijo, una nueva persona. Y aquí es bien importante entender o ver el versículo 16, vamos a volverlo a leer, y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Si te das cuenta, ya con Jesucristo no habla de que Jesús fue engendrado, habla de que Jesús tuvo que nacer. Toda la genealogía de Cristo, ¿sí?, desde Abraham hasta José o hasta María, habla de que uno fue engendrado por otro, ¿sí?, en toda su descendencia. Pero cuando llega a María, dice que Jesús nació. Vamos a seguir leyendo, hermano, a partir del versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Hasta cuál te dije? 25. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Esto es bien interesante, hermano, ¿sale? Porque Jesús, aunque nació de forma natural, ¿sí?, yo te dije que el nacer es el término de la gestación, 9 meses, y nace la persona. Bueno, dice la palabra que Jesús nació, ¿sale? Pero Jesús no fue engendrado, ¿sí?, de forma natural. Por eso fue necesario que el ángel se le apareciera en sueños a José y le dijera, ¿sale? María va a concebir, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, va a concebir un hijo, ¿sí?, pero es el Espíritu Santo. Este detalle, hermano, es muy interesante, muy importante, ¿sale? Porque nunca se ha podido engendrar un ser humano si no es por la condición de unión de dos gametos, masculino o femenino, que es la forma en que todos nosotros nacemos, ¿sí? Pero en Jesucristo no fue así. De tal manera, hermano, que aquí hay algo muy interesante que dice el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a Lucas, hermano, ahí adelantito. Vamos a ver la misma referencia, pero como lo menciona Lucas. Lucas 1, a partir del versículo 26, dice la palabra, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo,
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta el 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén, hermano. Fíjate bien, esta palabra en Lucas también es muy reveladora, porque no solamente Dios se le apareció, dice que a José en sueño, ¿vale? Pero aquí en Lucas, Dios se le aparece a un ángel, se le aparece a María, ¿sí? No en sueño, no en una visión, se le aparece a María y le dice exactamente lo mismo, que ella va a concebir, que va a tener un hijo. Ella dice, pero no conozco varón, no conozco persona. Dice, pero tú lo vas a concebir por obra, poder del Espíritu Santo. Y hay unas palabras, hermano, que quiero recalcar, que dice, en el versículo 35, le dice el ángel, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y mira lo que dice, hermano, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es tremendo, hermano, porque aquí vemos la naturaleza de Cristo, que es una naturaleza divina, una naturaleza eterna y una naturaleza santa, ¿sí? Por eso el nacimiento de Jesucristo, hermano, es único, porque Él nació de forma natural como todos nosotros nacemos, ¿sale? Mas, sin embargo, la forma en que Jesús fue concebido fue a través del poder de Dios, ¿sí? Y las palabras que dice el ángel a María son muy fuertes, muy tremendas. Dice, será santo, este santo ser nacerá y será llamado Hijo de Dios. De tal manera, hermano, que la única manera de poder entender o que Dios pudiera manifestarse al hombre en su santidad, poder y gloria, era a través de la persona de Jesucristo. Dios como persona, pero teniendo las cualidades divinas que Dios le dio. Un ser santo, ¿sí?, con el poder de Dios, y por eso dice, será llamado Hijo de Dios. Y que esto, hermano, pues es muy importante para nosotros, porque el nacimiento espiritual para el creyente es necesario para poder entender la obra de Cristo en la vida de las personas, ¿sí? Jesús fue concebido por el Espíritu Santo por el poder de Dios. Jesús ya existía. Él no fue engendrado. Jesús ya existía, ¿sí? Fue concebido en la persona de María. Mas, sin embargo, aunque el crecimiento o nacimiento de Cristo fue por medio natural, Él tenía virtudes espirituales o divinas y eternas que ningún ser humano tiene. Es importante entender esto, hermano, porque cuando nosotros nacemos, cuando tú naciste, cuando yo nací, nacimos como de una simiente corruptible, de una simiente o una semilla que es natural, de la misma manera, como dice la genealogía de Mateo, Abraham engendró, y engendró, y engendró, ¿sí? Esa naturaleza o esa forma de nacer es un nacimiento totalmente natural, ¿sí? No tiene nada de divino, no tiene nada de santo y no tiene nada de eterno. Por eso esta parte de la Escritura, hermano, del nacimiento de Cristo es muy importante para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, porque podemos entender que el nacimiento espiritual es necesario en la vida del hombre para poder entender y llegar a tener esas virtudes que Dios tiene, de eternidad, de santidad y de ser hecho hijos de Dios. Amén, hermano. Entonces, esto es muy importante, hermano, porque dice Primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, y vuelvo a recalcar esta palabra,
siendo renacidos no de simiente corruptible o de semilla, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y Juan 1:13 dice la palabra: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Pedro dice, sino siendo renacidos, o sea, volver a nacer. Y Juan 1:13 dice, no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Entonces aquí ya tenemos varios conceptos en la palabra, hermano, donde debemos entender, ¿sí?, que la naturaleza de ser engendrados y de nacer nos es común a todos nosotros, ¿vale? Todos hemos nacido, nuestros hijos han nacido por medio de una ley natural, que es a través de ser engendrado, procreado, desarrollado y nacido. Obvio que eso es algo maravilloso desde el punto de vista de la naturaleza, ¿sale? Pero nos es común a todos, no tiene absolutamente nada de especial o nada de particular, ¿sí? Todos tenemos un cuerpo, nacemos con un cuerpo, nacemos con una conciencia, ¿sí? Nacemos con una tendencia general hacia la maldad y el pecado, porque nuestro nacimiento y nuestra naturaleza es así, corruptible. Dice la palabra de Dios en los Salmos, porque en pecado fui engendrado, ¿no lo dice así la palabra? ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos nuestra naturaleza, hermano, vamos a entender por qué es necesario una naturaleza espiritual en la vida del hombre. Y la naturaleza espiritual en nosotros solamente puede venir a través de un nacimiento espiritual. En la forma en que nosotros fuimos concebidos, en la forma en que nacemos y en la forma en que nos desarrollamos, ¿sí?, lo único que puede haber en nosotros es una tendencia definitivamente hacia el pecado, hacia la maldad o a la perversidad. Uno no puede o uno no elige, hermano, su nacimiento, ni sus características, ni siquiera el cuerpo que tenemos, ¿vale? Mucho de lo que nosotros somos como personas nos puede producir conflicto, ¿sí o no? Te puede producir conflicto tu familia donde naciste, ¿no? ¿Por qué nací en esta familia? Lo que sea tu familia, ¿sale? Tú no elegiste elegir en esa familia. Te puede producir conflicto a lo mejor tus características físicas. Panzón, bueno, panzón no, esas la desarrollamos de forma natural. Pero a lo mejor orejón, narizón, ojos grandes, chicos. Eso lo obtuviste porque las características de tu papá y de tu mamá pues fueron engendradas en ti, desarrolladas en ti. Entonces nosotros no escogemos, hermano, ni nuestro color de piel, nuestra talla, color de pelo, no lo escogemos. Simplemente así nacemos porque así fue dispuesto naturalmente. Había 2 hermanos en la iglesia, ellos medían 1,40, 1,50 a lo mucho, los 2. Y ellos oraban a Dios para que sus hijas o sus hijos midieran más de eso, o sea, más de 1,50. Y pues obvio no. Sus hijas, pues igual que ellos, chiquititos. Pues porque eso no se puede cambiar, hermano. Lo que es una ley natural, pues así va a ser, ¿vale? Y para nosotros como personas, pues nos puede producir mucho conflicto, ¿sale? Nacer con ciertas características y producir un conflicto interno, ¿sí? Y a veces hay personas que no están contentas con lo que son. Ni haber nacido hombre, o haber nacido mujer, o haber nacido de cierta talla, o en cierta familia. O a lo mejor con un cuerpo que se enferma. Hay personas que nacen y toda la vida se la pasan enfermos. Porque en su genética está la enfermedad.
Hay personas que en su genética son cuerpos atléticos, sanos, y a lo mejor nunca hacen ejercicio, pero por naturaleza tienen cuerpos atléticos o cuerpos fuertes, ¿sale? Y eso, hermano, nosotros no lo escogemos, eso nosotros no lo podemos determinar, ¿sale? Entonces es muy importante entender que lo que nosotros somos, hermano, ¿sí? La naturaleza que fue engendrada en nosotros, esa no la podemos cambiar. Y la naturaleza del hombre, generalmente, desde un punto de vista de conciencia, es que tendemos siempre a pecar o hacia la maldad. Eso lo dice la palabra, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, hermano, que con esto que te estoy compartiendo, ¿sí?, podamos ya ir entendiendo por qué es necesario una naturaleza y un nacimiento espiritual. Nosotros no podemos cambiar absolutamente nada, hermano, de lo que somos o de lo que van a ser nuestros hijos desde este punto de vista natural. Y para el hombre o para las personas sí tiene un gran conflicto porque no puedes cambiar por que tú quieras o por naturaleza lo que por ley ya se determinó. Te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo amo mucho a los animales, me gustan mucho los perros, me encantan los perros, los quiero mucho. Y por más que yo quiera a los perros, el perro siempre va a seguir siendo un perro. Aunque yo lo trate como un hijo y le compre ropa de bebé y lo mime como un hijo, pues el perro va a seguir siendo perro. ¿Sí o no? Yo no puedo cambiar la naturaleza de un perro porque él fue engendrado como animal, como su especie, o igual un gato. No puedes cambiar la naturaleza de un gato tratándolo como un ser humano, como hijo, porque la naturaleza del gato es ser gato. Y por más que le pongamos lo que tú quieras, le des corte de pelo, ropa de bebé y cosas de ser humano, pues el gato va a seguir siendo gato y el perro va a seguir siendo perro, ¿sí? Porque nosotros no podemos cambiar y nosotros no podemos engendrar cosas diferentes a lo que ya está estipulado. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque este era el conflicto que tenía Nicodemo cuando fue a hablar con Jesucristo, ¿sale? Si nosotros entendemos, hermano, ¿sí?, de dónde venimos, cómo fuimos engendrados, cómo nacimos, pero que esta naturaleza nos es igual para todos, entonces podemos entender por qué es necesario que nosotros tengamos lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que es un nacimiento espiritual. Vamos a Juan 3, por favor, hermano. Juan 3, del 1 al 7, dice la palabra, Juan 3, del 1 al 7, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hasta ahí, hermano. Fíjate bien, estas palabras que tiene Jesús con Nicodemo son muy importantes, porque aquí habla de algo muy importante, hermano, que es el nacimiento espiritual. Y el nacimiento espiritual es muy importante para nosotros como iglesia, como creyentes, porque es la clave, hermano, para tener un acercamiento con Dios y tener una vida eterna con Él.
a veces, o le hemos puesto mucha atención a la oración de salvación, ¿sí o no? No digo que está mal, es parte de, ¿sí? Pero hay algo que yo creo que como personas hemos olvidado, como creyentes, de lo que estaba compartiendo Jesús con Nicodemo, que es el nacimiento espiritual. Porque hay mucha gente, hermano, que cree, pero no tiene nacimiento espiritual. Exactamente de la misma manera que estaba Jesús platicando con Nicodemo. Dice la palabra que Nicodemo era un principal, era un maestro. Él conocía la palabra, él enseñaba la palabra. Era una persona ilustrada, mas sin embargo él no entendía las palabras de Cristo. Tal cual no entendía que hasta parece la deducción que hace Nicodemo cuando Jesús le dice que hay que nacer de nuevo, él da una deducción pero muy infantil. O sea, me tengo que meter al vientre de mi mamá y nacer otra vez. Él no entendía. Era un hombre ilustrado, conocía la palabra, él enseñaba, era un maestro, era un líder, mas sin embargo no comprendía las palabras de Cristo. Y ya algo que yo creo que nosotros debemos de poner atención en este tiempo, hermano, es el nacimiento real o el nacimiento espiritual de las personas, porque es lo que verdaderamente va a abrir la puerta a esa relación, a esa salvación y esa eternidad con Dios. Hay una enfermera ahí en mi hospital, es mi amiga, convivo mucho tiempo con ella y me ha costado mucho trabajo evangelizarla, porque es una mujer preparada, que sabe, que conoce, sabe quién es Jesús, sabe la historia de Jesús, conoce de la Biblia, sabe lo que es la oración, conoce mucho, sabe mucho, pero no tiene nacimiento espiritual. Y me cuesta mi trabajo evangelizarla o convertirla porque, así como Nicodemo, sabe, conoce, lee, estudia, está bien preparada. Y ella dijo la última vez que platiqué con ella, me dice, pero a mí nadie me va a hacer cambiar mi forma de pensar. Ay, eso para mí fue fuerte escucharlo, porque nos ha pasado y estoy seguro que te ha pasado, hermano. Tú le has compartido a la gente y te dicen, sí, sé quién es Jesús. ¿Sabes por qué Jesús vino? Sí, sé por qué Jesús vino. ¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz? Sí, sí sé por qué Jesús murió en la cruz. La gente conoce, hermano. La gente sabe, la gente tiene conocimiento. Más sin embargo, cree en Jesús, más sin embargo no ha tenido nacimiento espiritual. Y a veces es el conflicto o ese es el problema que tenemos o podemos tener en las iglesias, porque llega gente a las iglesias, le gusta estar en la iglesia, le gusta ser enseñado, mas no quiere cambiar su forma de pensar. En el momento que se necesita que aprenda de la palabra, que tenga que tener un acercamiento con Dios, entonces la gente ya no quiere. Porque hay mucha gente en las iglesias, hermano, bueno, mucha, puede haber gente en las iglesias que está aquí, le gusta la palabra, le gusta escuchar, le gusta aprender, y exactamente puede estar igual que Nicodemo. Sabe, conoce, mas sin embargo no ha tenido un nacimiento espiritual. Hay mucha gente que cree en Jesús, hay mucha gente que cree en Dios, mas sin embargo, hermano, ha cambiado y ha reservado ese nacimiento espiritual porque considera que no es necesario, ¿sí? Y cuando nosotros como personas, hermanos, cerramos nuestro corazón, nuestra mente al nacimiento espiritual, pues prácticamente estamos rechazando la obra de Dios en nuestra vida. Por eso es muy importante entender que el nacimiento de Cristo, hermano,
la forma en que Él fue gestado, la forma en que Él nació con todas las virtudes divinas del Padre, de santidad, de eternidad, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos verla en ellas, y nosotros como ser humano, o como personas, al ver la persona de Jesucristo, deseáramos ser de la misma manera que Jesús tenía su relación con el Padre. Pero Jesús ya nació con esa santidad, hermano. Jesús ya nació con esa eternidad. Jesús nació con esa divinidad del Padre. Y nosotros no. Nicodemo no la tenía, sus discípulos no la tenían, la gente no la tenía. Y por eso es muy importante entender, hermano, que la prioridad para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo es que la gente tenga un nacimiento espiritual. Sería muy bueno, hermano, y maravilloso, que una vez que yo recibo a Cristo en mi corazón y tengo ese nacimiento espiritual, qué bueno sería que mis hijos que nacieran de mi esposa ya fueran salvos y santos. Pero no es así. Mis hijos, mi hijo, mi hija, pues fueron engendrados como debe de ser, nacen como deben de nacer, y aunque crezcan en la iglesia y se desarrollen en la iglesia, ellos tienen que nacer espiritualmente. Porque no hay ninguna garantía, hermano, que nuestros hijos que crecieron en cuna cristiana tengan un crecimiento o un nacimiento espiritual. Y era lo que Jesús le estaba enseñando a Nicodemo, hermano. Por eso, esas palabras y esta parte en la que Jesús habla con Nicodemo es muy importante, porque Nicodemo no entendía a lo que Jesús se refería, no entendía lo que significaba ese nacimiento espiritual. Y nosotros como iglesia, hermano, debemos entenderlo porque hay al menos dos cosas, hermano, para poder entender lo que significa el nacimiento espiritual. Uno, lo que dice Juan 3:5, hermano, ya lo acabamos de leer, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le está diciendo a Nicodemo que es necesario ¿qué? Un nacimiento espiritual o un nacimiento a través del Espíritu Santo. Y la segunda, hermano, en Primera de Pedro 1:23, ya lo leímos, pero vamos a leerlo. Primera de Pedro 1:23, dice la palabra, siendo renacidos por la semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces ya tenemos dos características, hermano, que nos van a garantizar un nacimiento espiritual. Uno, el Espíritu Santo, y dos, el ser renacidos por la voluntad y por la palabra de Dios. Amén. Y Santiago 1:18, hermano. Santiago 1:18 dice, y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas o privilegiados a través de Él. Esto, hermano, es muy importante, ¿sale? Si tú lees la palabra, buscas tus referencias, vas a encontrar principalmente en el Nuevo Testamento lo que significa nacer y renacer. Y nosotros como iglesia nos estamos quedando cortos en el sentido de que si la persona escucha o si la persona sabe, a veces ya como que estamos dando por hecho que ya tiene ese nacimiento espiritual. Y yo creo, hermano, que hay que ser muy prudentes porque la gente ya conoce, hermano. La gente ya sabe, en verdad. Tú platicas con la gente o mis hermanos que han evangelizado, o sea, la gente ya sabe quién es Jesús, ya sabe qué hizo en la cruz, ya sabe por qué murió en la cruz, ya lo sabe quién es Dios, sabe del pecado, sabe muchas cosas, sabe versículos hasta de la Biblia. Mas, sin embargo, la gente no tiene ese nacimiento espiritual.
Por eso es muy importante entender, hermano, las palabras que tiene Jesús con Nicodemo, porque la única garantía real que tenemos para estar con Dios es cuando este nacimiento se da en la persona que ha creído verdaderamente en Jesús. Dice la palabra, renacidos por el Espíritu y nacidos por la palabra. Por el Espíritu y por la palabra de Dios. De tal manera, hermano, que si nosotros, si entendemos esto, podemos hacer mucho con respecto a lo que la iglesia necesita. ¿Sale? Por ejemplo, pues Nicodemo enseñaba en la sinagoga. Él enseñaba, era maestro. Enseñaba la palabra. Y para nosotros dentro de la iglesia no solamente es enseñar a la palabra, hacer discípulos, sino que esa enseñanza y esa palabra tiene que llevar a la gente a tener ese nacimiento en Cristo y ese nacimiento en Dios, que es lo que la gente necesita o lo que nosotros necesitamos para poder ver la obra de Dios en la vida de cada persona. A veces yo estoy en la consulta, hermano, y me llega gente, platico con ella y a veces da la oportunidad de platicar de Dios. Y la gente sabe, pero la gente se cierra. O sea, sabe quién es Dios, sabe quién es Jesús, pero hay algo que le impide dar ese brinquito hacia un nacimiento espiritual. Conoce de Jesús, conoce la palabra, y a veces la gente te dice, es que yo estoy así porque es algo que yo me lo he ganado a pulso, por mi pecado, por mis acciones, por mis pensamientos, por lo que hago. La gente está consciente de eso, hermano, pero no quiere dar ese salto de fe para tener ese nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual, hermano, para nosotros es muy importante porque al final de cuentas Dios nos da a nosotros la semilla, ¿sí? Para que esa semilla se ponga en el corazón del hombre y dé un fruto espiritual, que es exactamente la función que tiene la iglesia. ¿Sale? La iglesia tiene la función de tener la simiente espiritual de Dios, que es la palabra, que es el Espíritu, para que la gente que está en la iglesia o la nueva gente que viene a la iglesia tenga ese nuevo nacimiento espiritual, que es lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra, hermano, en 2 de Corintios 5:17. Perdón, Primera de Pedro 1:3, perdón. Primera de Pedro 1:3. Lo que significa el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, tener un nacimiento espiritual, hermano, verdaderamente significa una esperanza nueva, una bendición, una vida eterna y un amor incondicional en cada persona que se está acercando a nuestro Señor Jesucristo. Y 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, hermano. Esta persona, mi amiga, mi enfermera que está conmigo, ahí en el servicio, tiene un pretendiente que creo que es cristiano. Y luego me cuenta sus patoaventuras. Bueno, cuando se ven, y me dice, ay, ¿qué cree, doctor? ¿Qué dice? Pues bien raro, dice, porque lo invité a comer a mi casa, y dice, y me platica de la Biblia, y me dice que hagamos oración juntos, me pone películas cristianas, y yo veo la intención, ¿no?, de este hombre, porque quiere con ella, ¿no? Y pero ella se resiste, pero le da el avión, pues somos amigos, pero pues sí, le acepto sus libros, le acepto sus palabras.
acepto sus enseñanzas. Dice, pero no va a suceder nada. Y dije, Porque el error de este hombre es que la quiere convertir o la quiere convencer a través de entendimiento o una inteligencia humana. Y aunque le está predicando, le está enseñando, le está mostrando cosas que son verdaderas, en el corazón de ella no va a pasar absolutamente nada. Y no va a pasar absolutamente nada, hermano, porque falta esa parte de fe. Y esa parte que Jesús platicó con Nicodemo, ¿sí? De que la gente tiene que nacer de nuevo. Si nosotros nacemos de nuevo espiritualmente, hermano, nos da la oportunidad de allegarnos verdaderamente a la presencia del Hijo, en su divinidad y eternidad, que significa tener Jesucristo en la vida de las personas. Todo lo está haciendo bien este joven, pero se está equivocando en esa parte, ¿sí? De que la obra es del Espíritu Santo. Esa parte de orar o interceder por ella, porque la quiere convencer, así como quieres convencer a una chava, le llevas chocolates, le llevas flores, le dices palabras bonitas, pues tratas de llamar su atención, ¿no? Para que te dé un sí. Digamos que él lo está haciendo, pero a través de esto, pero pues la respuesta va a ser un no. Porque el nacimiento espiritual, hermano, no se da a través de cosas naturales. Se da a través de cosas espirituales que solamente son las cosas que Jesús nos vino a enseñar a través de su palabra. Cuando Él vino a evangelizar, cuando Él vino a enseñar la fe que Él nos vino a mostrar. El someterse a la voluntad del Padre, hermano. Eso es lo que significa un nuevo nacimiento. ¿Cuáles son las señales, hermano, de un nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener? ¿Y qué es a lo que nosotros debemos de aspirar a que otras personas lleguen para que verdaderamente nos demos cuenta si hay un nacimiento espiritual? Uno, por supuesto, bueno, dice la palabra, hermano, en 1 de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después dice, no engendrados de simiente incorruptible, sino la que viene a través del Espíritu y la palabra de Dios. Entonces la fe, hermano, y el arrepentimiento es la puerta y es la clave para poder tener este nacimiento espiritual. De tal manera que las señales de un nuevo nacimiento es arrepentimiento, es fe en Jesucristo. Ese tercer punto es muy importante, hermano, cambio de actitud, comportamiento y mentalidad. Una persona que ha sido renacida espiritualmente, automáticamente va a empezar a manifestar un cambio de actitudes, comportamiento y una mentalidad diferente. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo, hermano, porque es el cambio que se está dando en el interior del corazón del hombre, en aquellas cosas de las cuales nosotros estábamos de acuerdo, que hacíamos en el mundo, pero en el momento en que llega la palabra y llega el Espíritu, entonces empezamos a cambiarlas y transformarlas. Otro punto es amor por los demás, frutos del Espíritu Santo, que ya los conocemos, confesión de pecados, devoción por la palabra de Dios, comunión con Dios, vida de obediencia, compasión por los perdidos, resistencia al pecado y testimonio público. Serían algunas de las manifestaciones que nosotros deberíamos de tener o debemos de tener para entonces entender o comprender lo que verdaderamente significa un nacimiento espiritual. Porque no solamente es, hermano, declarar las palabras de recibir a Cristo y tener exactamente la misma forma de pensar, hacer las mismas cosas y ser como siempre hemos sido.
No podemos allegarnos a Dios, hermanos, y ser exactamente las mismas personas. Y a veces tenemos que llegar a este punto, hermano, de que la gente tiene que llegar a esta parte de tener un verdadero nacimiento espiritual. Bueno fuera que nuestros hijos tuvieran esto automáticamente, pero no lo tienen. Y tienen que hacer exactamente lo mismo, hermano. Y cada persona que llega dentro de la iglesia tiene que hacer exactamente lo mismo. Un nacimiento espiritual. Jesús es nuestro ejemplo, hermano. Por eso Jesús tuvo que nacer de esa manera, en santidad, en eternidad, en la divinidad y sin pecado, para que nosotros como personas podamos querer hacer lo que Jesús es en nosotros. Y solamente el nacimiento espiritual lo vamos a lograr. Amén, hermano. Y la iglesia, hermano, tiene un papel fundamental en esto, porque la iglesia tiene que aprender a engendrar hijos. Y pues esos hijos pues son hijos espirituales, obviamente. ¿Sale? Esos hijos espirituales, dados por el Espíritu Santo, pero manifestados en la voluntad de la palabra de Dios, para que la gente pueda tener ese acercamiento a Cristo. La gente necesita de Dios, hermano. La gente necesita de Dios, la gente necesita de Cristo, pero hay tantas cosas alrededor de nosotros que nos impide verdaderamente ver lo valioso que significa tener este nacimiento en Dios. Lo único que necesitamos es fe, el Espíritu y la palabra. Amén, hermano. Vamos a orar, hermano, ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Para que en nuestros tiempos de oración, los jueves o los martes o los días que lo tengamos, y los tiempos de oración que tengamos con el Señor todos los días, podamos estar pidiéndole al Señor ese nacimiento espiritual en el corazón de las personas. Que el fruto de la palabra, el fruto del Espíritu, la presencia del Señor, el arrepentimiento de pecado, el deseo y el anhelo de tener una verdadera comunión con el Señor, empiece a ser manifestada verdaderamente en el corazón de las personas. Padre Santo, bendito Dios, nos acercamos a ti en esta mañana, Señor bendito, reconociendo, Señor, nuestra condición de hombre, Padre, esa condición natural, Señor, que nos lleva a pecar, que nos lleva a estar sin ti, bendito Padre. Pero sabemos, Señor, que en tu infinito amor, bendito Padre, en tu gracia, bendito Dios, has establecido, bendito Padre, un nuevo pacto, Señor, una oportunidad, Señor bendito, para acercarnos a ti, Señor. Has completado la obra poderosa a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor.
Perdónanos, Señor. Ayúdanos, bendito Padre. Aunque hemos tenido ese nacimiento espiritual, Señor, hemos renacido por tu Espíritu y por tu palabra, Señor. Aún tenemos que ser cambiados y transformados por tu palabra, Señor. Y en el nombre de Cristo, Señor, en esta mañana, si hemos, bendito Padre, pecado delante de ti, si hemos renunciado, Señor, a esa búsqueda espiritual, si hemos llevado nuestra vida, Señor, de una forma natural, bendito Padre, donde venir a la iglesia, donde orar, donde leer tu palabra, Señor, ya es tan rutinaria, Padre, donde no podemos ver tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Levanta nuestro corazón, bendito Padre. Y no permita, Señor, que la rutina, Señor, o dar por obvio, Señor, que tenemos eternidad contigo, Señor, y dejar de buscarte, Padre. Dejar de deleitarnos en tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, porque esta fue la condición de tu pueblo, Señor bendito. A tu pueblo escogido Israel siempre, Señor, terminaba por desobedecerte y apartarse de ti, Señor. Padre Santo, en esta tarde, en esta mañana, Señor, queremos allegarnos a ti nuevamente, Padre, a tu voluntad, a tu palabra, a la presencia de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que reflejemos esa santidad, esa obediencia, Señor, en nuestros corazones, Señor, y en nuestra forma de vivir, Señor bendito. Padre Santo, levántanos, Señor. Levanta nuestro espíritu, Señor, porque dice tu palabra que somos ciudadanos del cielo, bendito Padre. Llamados, bendito Padre, por un llamado celestial, bendito Dios, a compartir las buenas nuevas, Padre bendito. Cumple esa obra en nuestros corazones, Señor. Por favor, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor bendito, si hay alguien que nos esté escuchando, Padre, y necesite de ese nacimiento espiritual, Padre, si solamente ha escuchado, si solamente ha conocido, pero no ha llegado a ese nacimiento espiritual, yo te pido, Señor, que decida entregarse totalmente a ti, Padre. Entregamos nuestros pecados, Señor, nuestra voluntad, Padre. Por fe creemos en la obra de Cristo. Creemos en su salvación, en su redención. Pero también que es necesario llegar a la obediencia y a la transformación de la mente y el corazón. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha tenido ese nacimiento, oramos porque por fe, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor, seamos cambiados y seamos renovados, Señor, en esta mañana. Toda atadura de pecado, Señor,
Toda carga, bendito Padre, es quitada, Señor. Y que lleguemos a esa renovación, bendito Padre, que solamente puede venir a través de ti, Señor. Extiende tu gracia, Señor, para que tu iglesia se levante, Padre, como esa luz espiritual, Padre, para que vengan, Señor bendito, y te conozcan, Señor, para que de su interior, como dice tu palabra, corran ríos de agua viva, Padre. Señor bendito, que cada uno de nosotros, de los que conformamos tu iglesia, Señor, podamos ser ese testimonio vivo y verdadero, Padre. Quita, Señor, toda pasión, todo desorden, todo anhelo en el mundo, bendito Padre, que nos impida cumplir el llamado, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, de ser esos testigos, bendito Padre. Bendice a cada iglesia y a cada región, Señor, para que podamos alcanzar el objetivo, Señor, que otros lleguen delante de ti, Padre. Y Padre Santo, de manera muy especial, ponemos a nuestros hijos delante de ti, Padre, a nuestros jóvenes, Señor, a nuestros niños, Señor bendito. Los apartamos para ti, Señor. Declaramos, bendito Padre Celestial, que ellos tengan su encuentro contigo, Padre. Que ellos, Señor, puedan decidir voluntariamente, Padre, acercarse a ti, Señor, y someter su voluntad a ti, bendito Padre. Por favor, bendice a esta juventud, bendito Padre. Que el mundo no les sea más atractivo que el estar contigo, Señor. Bendecimos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor. Ayúdalos, bendito Padre, a discernir con claridad, Señor, porque tú también nos has llamado, Padre. Bendice a nuestros jóvenes, Señor. Bendice a nuestros adolescentes, Padre bendito. Nos apartamos, Señor, por tu gracia y por tu amor, bendito Padre. Que tu iglesia multiplique corazones que te aman, bendito Padre. Que tu iglesia multiplique corazones, Señor, para que extiendan tu reino, Señor bendito. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Bendice a cada familia, Señor. Y que en su tiempo, Señor, vayan integrándose cada uno de ellos, Señor. Porque tú bendices por familias también, Señor. Gracias, bendito Padre. Eres tan bueno, Señor. Eres tan misericordioso, Padre. Gracias, mi Cristo. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana con todo nuestro corazón. Gloria a tu nombre por la obra, Señor, que no ha terminado, Señor. Y damos gracias porque nos diste la oportunidad de nacer nuevamente, Padre. Un nacimiento espiritual a través de tu Hijo, a través de tu sangre y por tu palabra, bendito Padre. Bendito y alabado seas en esta mañana, Señor, para la gloria de tu santísimo nombre. Amén y amén. Santificado tu nombre es, santificado es, santo, santificado tu nombre.
nombre santo es santo, santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre santo es santificado, santificado tu nombre es, te cantamos, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre santo es. Cantamos, santo, santo. Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Oh, Rey de gloria, Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. Oh, en la tierra sea tu voluntad como en el cielo es, como en el cielo es, santificado, santificado tu nombre es, santificado es, santificado, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre santo es, una vez más cantamos, santificado tu nombre es, oh, santificado
Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre santo es. Dale una ofrenda de aplausos al Señor, porque Él es santo, Él es digno. Dios te bendiga, hermano.